De conformidad al resolutivo cuarto del acuerdo aprobado, se concederá el uso de la tribuna a la doctora Olga Sánchez Cordero para responder a las preguntas planteadas anteriormente, hasta por 20 minutos. Está bien. Sin duda, los posicionamientos, las preguntas que se me han formulado, señoras senadoras y señores senadores, han sido sumamente importantes, trascendentes en la función que desempeño. Procuraré en los escasos 20 minutos que se me han asignado dar respuesta, no a todas lamentablemente, pero sí a algunos de los temas que han sido relevantes y que se han inclusive repetido en algunas de las exposiciones y preguntas que me han hecho los diversos grupos parlamentarios. Uno de ellos, sin duda alguna, y que nos preocupa mucho, es el tema del Congreso de Baja California, porque no solamente es mi amiga, mi compañera Beatriz Paredes, de hace muchos años, la que se refirió a este tema, sino que han sido también varios otros senadoras y senadores que lo han hecho. Hace algunos días o semanas expresé mi opinión personal como abogada. Sufragio efectivo, no reelección, fue el lema de Madero. La no reelección de los legisladores y ediles municipales se estableció en la década de los 30. Fue modificada hace poco tiempo y habrá que evaluar sus resultados. En lo que hace a los gobernadores, al jefe de gobierno y al presidente de la República, la prohibición de no reelección es y será absoluta. Expresé hace meses o hace semanas mi opinión personal como abogada. La reforma o la llamada Ley Bonilla es, en mi opinión, inconstitucional, no he cambiado de opinión, punto, la sostengo. ¿Cuál es el límite de los estados y hasta dónde llega su soberanía interior? Es sin duda la Constitución Federal. Ese es el límite. La soberanía interior de un estado tiene como límite las disposiciones, las normas del Pacto Federal consagradas en la Constitución. Corresponde, sí, a la Secretaría de Gobernación conducir las relaciones entre la Federación y los estados para que se ajusten ambas partes a lo establecido en la Constitución. Y cuando existe controversia, para eso la Constitución también define el método y el poder que lo resuelve. Y es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Comisión Permanente del Congreso se manifestó hace unas semanas en torno a ese tema. Las opiniones están sobre la mesa. La Secretaría de Gobernación
por supuesto, no ha tenido injerencia alguna en los congresos locales. Sí coordina la política interior, pero vámonos entendiendo. Si queremos vivir en un Estado de Derecho, las normas emitidas por todos los congresos, el federal, y los locales, tendrán constitucional y legalmente una presunción de validez hasta que no el poder revisor, hasta que no el poder que controla la regularidad constitucional decrete su inconstitucionalidad y su invalidez. No es la Secretaría de Gobernación quien pueda, en el ámbito de sus atribuciones y funciones, decidir y declarar la inconstitucionalidad o intrometerse en las decisiones y en la expedición de las normas realizadas por los congresos locales, porque son autónomos y porque, y esto es lo más importante, son órganos. Los congresos locales son poderes que constitucionalmente y legalmente están facultados para emitir las normas y los actos que les competan y correspondan. No podría yo, como secretaria de Gobernación, ser intromisa en los congresos locales. No me toca. Tendrá que ser el órgano constitucionalmente facultado para ello quien determine la invalidez y la inconstitucionalidad de las normas, todas ellas emitidas de los congresos locales y de este Congreso Federal. Y, por supuesto, una vez que la Corte emita su sentencia sobre el caso, todos tenemos la obligación de acatarle. Demos espacio a que las leyes y las instituciones se apliquen y cumplan cada una con sus atribuciones. Hagamos del federalismo el respeto a y una práctica de uso general. No conviene a nadie la intromisión, la interferencia en los poderes de los estados y en lo que los congresos puedan llegar a expedir. Pero sí quiero manifestarles que desde que también se amplió el plazo para la permanencia de los magistrados del Tribunal Electoral, también estuve en contra. Y también estuve en contra de algunas de las disposiciones que iban encaminadas también en algunos otros temas desde la tribuna de la Suprema Corte. Quiero decirles que no puedo más que suscribir lo que acaba de manifestar la senadora Paredes. Todo lo que ha dicho lo suscribo, desde todo lo que ha dicho. Pero también sostengo que no es la atribución de la Secretaría de Gobernación sí conducir la política interior, sí estar muy pendiente de que se observe la ley, pero no podemos ser intromisos en los congresos. Desde luego, también quiero manifestarles que todas las decisiones de los congresos deberán ajustarse a la ley y a la Constitución, pero no podré intervenir en el proceso de ejercicio de la soberanía del Estado de Baja California. En relación a la vinculación con asociaciones religiosas y a la pregunta de que si estoy a favor de utilizar grupos o asociaciones religiosas para impulsar objetivos sociales de la Cuarta Transformación y cómo garantizará la Secretaría de Gobernación la conservación del principio constitucional del Estado laico, yo puedo decirles que al hablar de colaboración entre iglesias y gobierno, nos referimos únicamente a involucrar a las primeras en conjunto con todos los sectores de la sociedad
en acciones y programas que coadyuven a la reconstrucción del tejido social y a la construcción de paz en el marco de la laicidad como principio básico de nuestra democracia. La Secretaría de Gobernación tiene claro que las políticas públicas no se diseñan en línea con una creencia religiosa. Por ello, el diálogo es abierto con todos los actores y con un horizonte de protección y garantía de los derechos humanos. Quiero también manifestarles que me he reunido con muchas de las iglesias, que hemos tenido varias reuniones y hemos acordado, y sobre todo me ha gustado y estoy sumamente contenta de que todas las iglesias han manifestado que el principio de laicidad debe regir al Estado mexicano, ellas mismas. Pero esto no obsta para que estemos interesados en dialogar con todas las iglesias y con todas las comunidades religiosas de México, para escuchar sus preocupaciones, su visión de la realidad, que percibe la conflictividad social de manera directa, porque están en territorio, tienen el trabajo de base, tienen la penetración territorial, la mayoría de ellas. Y es interesante, como les mencioné, que estos grupos religiosos muestran su preocupación sobre la laicidad del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque es un reflejo de nuestra tradición secular y separación entre los asuntos religiosos y la política de Estado. Entonces, yo quiero manifestarles que si tenemos estrategias colaborativas y de coordinación para que los grupos religiosos, para que los sectores sociales, para que todos podamos participar en los proyectos de reconstrucción del tejido social y la cultura de paz, bienvenidas estas acciones, porque la colaboración que alcanzaremos en la construcción del Estado de paz no irá en detrimento del Estado laico ni de la laicidad del Estado. Reafirmamos nuestro compromiso con la laicidad y hemos impulsado una estrategia nacional para la promoción del respeto y sobre todo de la tolerancia religiosa, que eso es uno de los grandes temas también que tenemos sobre la mesa, la tolerancia religiosa. En relación con los temas de migración, la Secretaría de Gobernación no ha sido disminuida. La Secretaría de Gobernación está más firme que nunca y está ejerciendo sus atribuciones y sus facultades a plenitud. Sí, efectivamente, hubo una coyuntura, sobre todo en materia del inesperado flujo migratorio que hemos tenido en la frontera sur y que ha llegado a los Estados Unidos. Pero esta coyuntura en la que el gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tomó una decisión de crear una comisión que coordinara la Secretaría de Relaciones en materia de migración, no, en materia sobre todo de atención a los migrantes. ¿Por qué? Pues porque en todo caso estaría invadiendo atribuciones de la Secretaría de Salud, porque la Secretaría de Salud presta servicios de salud a los migrantes, estaría también con una intromisión en la Secretaría de Bienestar, porque la Secretaría de Bienestar está también dentro de esta coordinación, pero quiero ser muy clara, tajante y contundente. La política migratoria es una política de la Secretaría de la Política Interior que tiene la Secretaría de Gobernación entre sus facultades y sus atribuciones como una de las funciones más importantes de esta Secretaría. Y por supuesto que no está disminuida en este tema. Inclusive, quiero compartir con ustedes que en cada actuación migratoria está el Instituto Nacional de Migración presente, porque por ley cualquier acto de autoridad en materia migratoria tendrá que estar presente cualquiera de los agentes migratorios que pertenecen al Instituto Nacional de Migración.
Entonces, ¿es una coordinación? Sí, es una coordinación de 18, tanto del sector central como de los desconcentrados, para coordinar esta política que al final del día, en esta coyuntura que tuvimos con las autoridades norteamericanas, teníamos que dar una respuesta efectiva en relación a la migración y sobre todo a las personas que llegan a los Estados Unidos. Yo quisiera también, porque ha sido uno de los grandes temas y está obviamente en la agenda, de que si la Secretaría de Gobernación ha estado en contacto con los grupos que acaba de decir nuestra compañera del PAN, las autodefensas. No, el gobierno de la Cuarta Transformación invierte en diferentes programas de bienestar que buscan apoyar a los sectores más vulnerables. Y en este sentido, desde la Subsecretaría de Gobierno se buscó impulsar proyectos productivos en regiones azotadas por el crimen organizado que pudieran salir adelante y que pudieran tener la oportunidad de transitar hacia la pacificación. El objetivo fue generar un diálogo para la pacificación del país y se aclaró que el gobierno federal no tiene ni tendrá ningún diálogo con grupos del crimen organizado. Pero por instrucciones del señor presidente de la República, estas acciones y estas actuaciones de la subsecretaria de Gobierno simplemente fueron canceladas. Era sí un proyecto para impulsar proyectos productivos en estas regiones. Sin embargo, el proyecto fue cancelado por instrucciones del presidente. Quiero también decirles que hay muchas voces, efectivamente, que hablan sobre una disminución de la Secretaría de Gobernación en sus funciones y en su presupuesto. Yo quiero decirles y compartirles aquí, entre mis amigas y amigos, que no fue fácil. No fue fácil lo que yo llamé el Brexit, o el Brexit de la Secretaría, la separación de las funciones de seguridad y de protección ciudadana para crear la Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana. No fue fácil, ni fue fácil desde el punto de vista de la reestructuración, de la transición, de la transferencia de plazas, de la división informática, de la nómina, y todos los que han tenido oportunidades de experiencias similares saben lo complicado que es crear una secretaría y escindirla de otra secretaría. Fue un tanto complicado, un tanto difícil. Yo tengo conocimiento que la fusión de la Secretaría de Seguridad con la Secretaría de Gobernación duró cerca de un año. Nosotros, la decisión que me parece que es un tanto más complicada que la fusión, lo hemos hecho en 8 meses. Pero sí ha sido un trabajo muy intenso, muy arduo y sobre todo con algunas complicaciones, sobre todo en materia de derechos laborales, pero que al final todo realmente se ha resuelto y, como informé, la separación ya está dada y hoy tenemos ya una Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana totalmente independiente, autónoma y creada como ustedes lo mandataron en la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, y la Secretaría de Gobernación se ha quedado con lo que realmente eran sus funciones desde antes que se fusionara esta Secretaría de Seguridad con la Secretaría de Gobernación. No se ha visto disminuida, ha adoptado para atender de otra manera las prioridades. Cuando llegué a la Secretaría había gente muy capaz y también gente que no trabajaba mucho, y la estrategia de austeridad ha sido encaminada a hacer más eficientes los procesos internos de todas las dependencias. Y en la Secretaría de Gobernación,
buscamos la gobernabilidad del país. La entendemos como la capacidad que tiene nuestro gobierno de convertir las demandas y preferencias de nuestra sociedad en acciones y políticas concretas. La Secretaría de Gobernación modificó su rol, sí, se separó la política de seguridad y se transformó en una secretaría por el diálogo y por la concertación. Y hemos estado en este sentido muy atentos y tenemos una extraordinaria, yo diría, relación con todos los gobiernos de los estados, con todos los municipios, con los 3 órdenes de gobierno, con los poderes de los estados, y compartirles que hoy en día en la Secretaría de Gobernación hemos creado una unidad de fortalecimiento al sistema de justicia, tanto de procuración como de impartición de justicia. Y esta unidad, entre otras de sus funciones, tiene también el encargo de consolidar el sistema penal acusatorio, de revisar todos los casos que nos han llegado de estas personas que están privadas de su libertad y que ellos han considerado que están privados injustamente de su libertad. En este sentido, hemos tenido éxito en la liberación de varios presos. Lo dijo Patricia Mercado, la senadora. Hemos tenido éxito en la excarcelación, por ejemplo, de ecologistas. Hemos tenido éxito en excarcelación de mujeres que han sido privadas también de su libertad y de algunos otros que a través de manifestaciones en contra, por ejemplo, de la reforma educativa, habían estado privados de su libertad y hoy podemos satisfactoriamente decir que hoy en día ya están excarcelados. También lo mismo puedo decir de la destitución del fiscal de Veracruz. La Secretaría de Gobernación somos respetuosos del pacto federal y de la división de poderes. En la actual administración se apega estrictamente al artículo 40 constitucional, donde se constituye como una república representativa, democrática, laica y federal. Y como tal, pueden existir o no vicios, pueden existir o no vicios de legalidad en lo ocurrido en el estado de Veracruz. Pero al final del día hay medios legales que tiene el Estado a través de su Tribunal Constitucional, porque tiene un Tribunal Constitucional, o en su caso ejercer los diversos medios de control de constitucionalidad que tenemos. Sin duda alguna, este es parte del Estado de Derecho. El no intrometerse en los congresos y en las decisiones que estos toman. Sin duda alguna, uno de los grandes objetivos de este gobierno es erradicar la corrupción. Y en eso estamos. Y en también ir en contra de la impunidad. Ustedes saben perfectamente, porque así lo dice la última encuesta del INEGI, que se cometen en nuestro país 33 millones de delitos, de los cuales solamente se denuncia el 5% y obtiene una sentencia o condenatoria o absolutoria el 2% de los delitos. Para combatir la impunidad, tenemos que fortalecer los sistemas de justicia a nivel local y solamente así podemos dar una respuesta al clamor de justicia de toda la población de nuestro país. Por otro lado, también la austeridad republicana. La austeridad republicana es uno de los compromisos del señor presidente de la República y quiero compartirles que yo en lo personal asumo esta política pública de austeridad republicana como propia, como una disciplina personal de no viajar ni siquiera en primera, sino siempre en turista y jamás tener ningún otro recurso que no sea lo estrictamente necesario para la
para llevar a cabo las funciones que tengo encomendadas. En ley de amnistía, la finalidad es otorgar justicia y libertad a aquellas personas que por sus condiciones de vulnerabilidad o pobreza extrema hayan sido obligados por grupos de la delincuencia organizada y fueron condenadas a pena privativa de libertad por la comisión de los siguientes delitos en el ámbito federal: robo simple y sin violencia, posesión personal de estupefacientes en gramajes superiores a lo establecido en el cuadro básico, la sedición, el aborto. No se concederán amnistía por delitos de homicidio, por delitos contra la integridad corporal, por secuestro o que hayan utilizado en la comisión del delito armas de fuego o los que se refieren en el artículo 19 de la Constitución y que se han cometido como otros delitos graves del orden federal. Nada de esto está en la ley de amnistía. Por otra parte, también quiero compartirles, a propósito de la pregunta de Eunice Romo del Partido Encuentro Social. Estamos comprometidos con los mecanismos de protección a periodistas y en breve daremos una información muy importante y muy interesante sobre el nuevo mecanismo. Quiero decirles que Protección Federal, los elementos de Protección Federal se harán cargo ya de los mecanismos, que es una exigencia de la sociedad civil para dar cumplimiento al artículo 1 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras y Derechos Humanos y Periodistas de julio del 2012. Es un instrumento democrático integrado en la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y un consejo consultivo conformado por defensoras de derechos humanos, periodistas y académicos. Este es el mecanismo que pretendemos llevar a cabo en los próximos días. Y no va a ser visto este mecanismo como la única medida para atajar la problemática de violaciones contra defensores de derechos humanos y periodistas. El mecanismo debe sumar a la democracia y a la posibilidad de ejercer libertades en un entorno seguro. El mecanismo no puede solo, y de ahí la importancia de que ante la oportunidad de un cambio de gobierno es muy necesario abordar el tema de protección de defensores de derechos humanos y de periodistas desde una lógica de Estado. Vamos a reforzar el mecanismo. Hoy en día se protege a 976 personas y también es objeto de gran interés por parte de la comunidad internacional la protección y la labor en defensa de los derechos humanos de los periodistas y de los defensores de derechos humanos. Ustedes saben que el tema generó el mayor número de recomendaciones por parte de los países que analizaron a México en el examen periódico universal de noviembre del 2018. Muy pronto haremos de su conocimiento cuál es el nuevo mecanismo para los periodistas, para proteger los derechos humanos de periodistas y defensores de los derechos humanos. También quisiera yo decirles, tiempo. Quería también yo decirles que uno de mis compromisos más importantes es la violencia en contra de las mujeres, principalmente esta violencia máxima, brutal, que son los feminicidios. Que hemos estado viendo las estrategias, porque México lamentablemente lidera en la región como uno de los países que mayor número de feminicidios se reportan. Pero también quiero compartirles que no es solamente desde la Federación el tema o cómo lo vamos a disminuir, es desde los municipios.
Si los municipios, que es la instancia más cercana a la población, a las mujeres violentadas y agraviadas, no toma las medidas y una estrategia oportuna y eficiente y eficaz para erradicar la violencia en contra de sus mujeres, la Federación no puede llegar hasta esa instancia municipal. Tenemos que coordinar esfuerzos, colaborar con los municipios. Estos son los que tenemos que fortalecer para que efectivamente vaya disminuyendo la violencia y sobre todo esta violencia extrema que termina con la muerte de nuestras mujeres. Yo siempre he sostenido y lo sigo sosteniendo que la violencia en contra de las mujeres en el hogar, la violencia que ejercen sus parejas, sus esposos, sus concubinarios, es una espiral. Y esta espiral empieza con una violencia a veces imperceptible, pero que va escalando y va siendo como una espiral. Y lamentablemente esta violencia que se ejerce en contra de estas mujeres termina en muchas ocasiones o en algunas de ellas con su muerte. Es preferible desde el principio entender que la violencia en contra de las mujeres es una violencia distinta a la violencia que ejerce el crimen. Es una violencia que se da en sus hogares, en la intimidad, con sus parejas. Y es una violencia que tenemos que erradicar, pero la tenemos que erradicar con otros instrumentos, entre otros con la educación, erradicando, y perdónenme que lo diga, este sistema patriarcal, esta actitud misógina y esta actitud de agresión en contra de las mujeres que se ha considerado como propiedad personal de los varones. Discúlpenme. Muchas gracias.